Ok, muy buenas tardes, los saludos Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para esta tarde y tiene como título COFIDE, un socio de confianza para las obras públicas. Agradecemos mucho la colaboración de COFIDE y sobre todo la participación de los dos expositores del día de hoy que han aceptado nuestra invitación para cerrar el año con esta exposición, la magistral exposición, ¿no? que como siempre pues es de ayuda a todos aquellos que pretenden contratar con el Estado, en especial en el tema del día de hoy a los ejecutores de obras que nos van a hablar un poco del tema de los fideicomisos en obras públicas. Contamos con la presencia de José Céspedes Chumo, economista de la Universidad Ricardo Palma, con un MBA y con mención en finanzas de la Universidad de San, con más de 20 años de experiencia en banca, áreas de microempresa, negocios, operaciones y actualmente es subgerente del Departamento de Generación de Negocios Fiduciarios de COFIDE. Además nos acompaña Martín Balbuena Suito, es abogado de la Universidad de Lima, con más de 13 años de experiencia, con maestría en Derecho Internacional y un Business Life Certificate obtenida en la USC de Estados Unidos y se desempeña actualmente en COFIDE como ejecutivo en el Departamento de Generación de Negocios Fiduciarios. Ok, entonces los dejo con nuestros invitados del día de hoy para que en primer lugar se presenten, nos den un saludo e inmediatamente comiencen la exposición y me den las instrucciones para que yo pueda ir pasando las diapositivas. Adelante, estimados amigos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a cada uno de los participantes en este evento. Les saluda José Céspedes, soy el subgerente del Departamento de Generación de Negocios Fiduciarios en COFIDE. Tus palabras iniciales, Martín, por favor, antes de comenzar. Gracias, José. Nuevamente, bueno, buenas tardes con todos los presentes el día de hoy. Gracias, Oscar, nuevamente por la invitación. Es un placer estar contigo nuevamente aquí y con tu público. Y bueno, adelante, por favor, José, con la presentación. Gracias. Gracias, Martín. A ver, comencemos, Oscar. COFIDE, la Corporación Financiera de Desarrollo, tiene más de 50 años en el mercado. Nosotros somos una entidad pública, pertenecemos al Ministerio de Economía y Finanzas dentro del bloque de empresas asignadas a la Corporación FONAFE. Avancemos, Oscar, por favor, la primera pantalla. En estos 50 años, nosotros, de vida institucional, nosotros hemos desarrollado diferentes estrategias de negocio a lo largo, porque lo que caracteriza a COFIDE es su adaptabilidad a los cambios en el mercado. Nosotros hemos pasado de ser una banca de primer piso y de un banco de inversión al inicio de nuestra actividad empresarial a ser el Banco de Desarrollo del país. Y en ese sentido, nosotros nos consideramos un banco de desarrollo que está acorde con las necesidades del país. Y en ese sentido, nuestras estrategias lo que buscan es cerrar brechas de desarrollo, corregir desbalances en la economía. Nuestros proyectos en los que nosotros participamos siempre buscan un triple impacto, que es apoyar en lo económico, en lo social y en lo ambiental, para que justamente buscar un desarrollo sostenido, no solo de la economía, sino también de las personas. Y en ese sentido, nuestros instrumentos financieros buscan incursionar en inversión productiva e infraestructura y también en el financiamiento de la micro y pequeña empresa, que es uno de los pilares de nuestros estatutos como Banco de Desarrollo. Y como buen Banco de Desarrollo, lo que buscamos nosotros es desarrollar el mercado. Y en ese sentido, nosotros somos muy activos en apoyar a las startups y a las MIPE. Y a las MIPYME en general. Nosotros tenemos algunos programas de apoyo a startups y MIPE que en general están cubriendo el déficit de inversión en estos sectores. Y finalmente nosotros buscar siempre productos innovadores. Y estos productos innovadores principalmente en este momento están relacionados con la utilización de fideicomisos para
fomentar el desarrollo de infraestructura en el país. Y con relación a fideicomisos, adelante, Oscar. Nosotros, si bien tenemos 50 años de vida institucional, en fideicomiso nosotros ya venimos trabajando más de 25 años. Los primeros fideicomisos que nosotros estructuramos estuvieron relacionados con líneas de financiamiento que en su momento nos otorgó el Banco Central de Reserva. Pero a partir de ahí nosotros hemos tenido un desarrollo increíble en lo que es fideicomisos estatales y privados. De lejos, somos la primera institución pública en administrar los mayores volúmenes de patrimonio fideicometidos, tanto en número como monto de patrimonios administrados. Y en ese sentido, estos productos financieros siempre están alineados, siempre enfocados al triple impacto. Nuestros fideicomisos siempre buscan impactar en lo social, en lo económico y en lo ambiental. ¿Y qué buscan? Buscan fomentar el acceso al financiamiento, a la inclusión financiera, al desarrollo de sectores estratégicos y básicamente relacionados con temas de responsabilidad social y ambiental. Y en general, los productos de COFIDE, tanto fideicomisos como intermediación, corporativo, infraestructura, tratamos de cumplir un rol anticíclico. ¿Qué es un rol anticíclico? Que si la economía está siendo golpeada, entra COFIDE para poder paliar las necesidades del mercado. Y eso se ha visto, y más adelante lo voy a explicar rápidamente, en la época del pandemia del COVID-19, donde todos y cada uno de los programas del Estado salieron con fideicomisos a través de COFIDE. Adelante, Oscar. Estos 50 años en el mercado y 25 haciendo fideicomiso nos ha permitido tener varios reconocimientos. Algunos de los reconocimientos vigentes que tenemos es que, bueno, nosotros somos emisores recurrentes en el mercado y nosotros tenemos calificaciones de riesgos otorgados por calificadoras internacionales como Fitch y Standard & Poor's y como calificadoras nacionales como Apoyo y Moody's. Y ambas nos otorgan buenas calificaciones tanto para los instrumentos de corto, mediano y largo plazo. Y en lo que es responsabilidad social laboral, tenemos el premio AVE de responsabilidad social laboral. Y en el tema de esta tarde, que es de fideicomiso, desde el año 2010, nosotros estamos certificados con el ISO 2009-2015, que lo que busca es estandarizar los procesos. ¿Y qué permite esa estandarización de procesos para ustedes como clientes nuestros? Que no haya un cliente pequeño. Para nosotros, como COFIDE, tratamos a un cliente pequeño como a un cliente grande de la misma manera. ¿Por qué? Porque los procesos están estandarizados, estructurados, y eso nos permite salir al mercado con productos buenos y de costos asequibles para nuestros clientes. Y bueno, y somos un banco de desarrollo y por lo tanto estamos en la mira de convertirnos en un banco verde. Y estamos nosotros justamente buscando ese reconocimiento a nivel internacional. Sin embargo, ya tenemos una huella de carbono. Hemos sido reconocidos por el MINAN como una huella de carbono Perú de segundo nivel. Y eso nos da bastante alegría porque estamos en el camino correcto de fomentar COFIDE como un banco verde. Y bueno, finalmente somos una empresa socialmente responsable reconocida por la DRSE. Adelante, Martín. Oscar, por favor. ¿Cuál es nuestra experiencia administrando fideicomisos? Permito esta parte comenzando con algo estadística. Si ustedes se dan cuenta, año a año, el monto de los patrimonios fideicometidos que nosotros administramos ha ido creciendo. Y eso se traduce que actualmente la confianza de terceras empresas en COFIDE como fiduciario ha hecho de que administremos patrimonios fideicometidos por más de 4.500 millones de dólares, representados en más de 190 contratos fideicomisos vigentes. Y en estos 190 contratos fideicomisos vigentes están tanto instituciones públicas como entidades privadas. Y eso demuestra la fortaleza del fideicomiso que COFIDE estructura a favor del empresariado nacional.
Nos definimos como la primera institución financiera pública en administrar mayores patrimonios fideikomitidos. A la segunda de lejos le llamamos, como dicen en la hípica, varios cuerpos de ventaja. O sea, no solo en número de fideicomisos administrados, sino también en monto de patrimonios administrados. Este gran volumen de patrimonios fideikomitidos nos da una experiencia en manejar diferentes estructuras fiduciarias. Y acuérdese de que el fideicomiso es un traje a la medida, hecho para cada una de las necesidades de nuestros clientes. Acá el contrato de fideicomiso no es un contrato bancario que ya está preimpreso, ustedes vienen y lo firman y se activa. No, los contratos de fideicomiso se desarrollan a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Adelante, por favor. Este es un poco más de estadísticas. Les decía que nosotros trabajamos con empresas públicas y privadas. Aproximadamente tenemos 150 contratos suscritos con entidades públicas, llámese ministerios, gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales, organismos descentralizados. Pero también apoyamos a la empresa privada. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos un gran volumen de patrimonio fideikomitidos administrados de empresas privadas que superan más de 600 millones de soles en diversos tipos de fideicomisos. Como entidad pública que somos, manejamos fideicomisos que los privados no hacen, como por ejemplo pueden ser los fideicomisos de gestión, de crédito y cobertura. Un fideicomiso de gestión, y solo rápidamente, no es parte de la exposición el día de hoy, pero solo para conocimiento de ustedes, es un fideicomiso en el que nosotros prácticamente administramos todo el negocio. Nos encargan prácticamente la administración de todo el negocio. En un fideicomiso de crédito, por el contrario, recibimos dinero para establecer una línea de crédito a favor principalmente de la micro y pequeña empresa. Y en el caso de cobertura, es muy similar también para la micro y pequeña empresa, pero está orientado a dar garantías que, o sea, coberturas que garanticen los préstamos que la micro y pequeña empresa obtenga del sistema financiero nacional. Y bueno, y finalmente también administramos los clásicos fideicomisos de garantía, inmobiliario y garantía de pagos que están asociados justamente a los de adelanto directo y de materiales. Adelante, por favor. Continuando con nuestra experiencia y es conocimiento de todos ustedes, nosotros manejamos el programa Reactiva Perú, un programa de más de 60.000 millones que se manejó, que suscribieron contratos más de 30 entidades del sistema financiero, de las cuales 28 estuvieron activas y se otorgaron coberturas a nivel de la costa, sierra y selva a la micro pequeña empresa. Y este es un programa que, digamos, no solo a entender de COFIDE, sino de otros integrantes del sistema financiero, fue muy exitoso porque evitó que se rompa la cadena de pagos del empresariado nacional. ¿Que hubiese motivado qué? Despidos masivos, quiebras de empresas. Reactiva Perú, por iniciativa del gobierno de turno, permitió que la cadena de pagos no se rompa. Fue una operación en la que participaron varios integrantes, no solo MEF y COFIDE, sino también estuvieron estas instituciones financieras y el Banco Central de Reserva, que fue el que proveyó los recursos financieros. Adelante, por favor, Oscar. Dentro de este esquema de programas que sacó el Estado para afrontar la pandemia del COVID, también estuvieron los FAE. El FAE MIPE, que como su nombre lo indica, estaba destinado a la micro y pequeña empresa, el FAE Turismo, aún vigente, y el FAE Agro, que ya está culminando. Y también el Estado peruano quiso apoyar no solo al empresario, sino también digamos, a las personas de a pie, y sacó el programa COVID-19, que lo que permitió fue reprogramar créditos de consumo personales, hipotecarios de vivienda, vehiculares y MIPE de personas naturales. Un programa también que tuvo muy buena acogida en el sistema financiero nacional. Todos estos programas se estructuraron con fideicomiso. O sea, ustedes se dan cuenta la potencia de este instrumento financiero que permite manejar diferentes programas con una estructura sólida como un fideicomiso. Adelante, por favor.
Y finalmente, ya para acabar parte de mi exposición y dejarle la palabra a Martín con el tema principal de esta tarde, nosotros, de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos estructurado fideicomisos de pagos con 5 gobiernos regionales. ¿Cuál es la ventaja de estos gobiernos regionales y por qué les explicamos esto un poco para justamente conocimiento de ustedes y que vean la labor de COFIDE? Estos fideicomisos lo que buscan es el desarrollo exclusivo de obras de infraestructura. Acá el Estado le pone a COFIDE como fiduciario dinero producto de la exoneración del IGB a los productos importados, y en el otro caso, en el caso de Loreto, es la exoneración de la tarifa aeroportuaria, para que con ese dinero que está en el fideicomiso, los gobiernos regionales solo hagan obras de infraestructura. ¿Por qué el ejemplo? Porque estos fideicomisos tienen una duración de 30 años, perduran en el tiempo, trasladan gestiones, o sea, pueden venir varias administraciones, pero el fideicomiso va a mantener el objetivo por el que se constituyó. El primer fideicomiso que tuvimos con gobiernos regionales fue con San Martín, que tiene más ya de 12 años de vigencia y ha permitido a esta región desarrollar más de 110 obras de infraestructura. Por el éxito que obtuvo el fideicomiso del gobierno de San Martín, el Estado peruano amplió la exoneración del IGB a los gobiernos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Amazonas. Y estas buenas prácticas vienen replicándose año a año, y ahora lo que queremos nosotros hacer es complementar estos fideicomisos con un esquema que en su momento ya lo vamos a comentar cuando ya esté más estructurado, con un esquema que lo que garantice es la calidad de la obra que se vaya a desarrollar. Ya tendremos más adelante algunas noticias muy interesantes que van a complementar este tipo de fideicomisos y que lo que van a fomentar es el desarrollo del país. En esta parte los dejo. Martín, quedas a cargo de la exposición para que puedas continuar con la misma. Quedo atento al final para las preguntas que pudieran haber al lugar. Perfecto. Gracias, José. Sí, Oscar, ¿qué tal? Si fuese tan amable, correcto. Bueno, señores, entonces a partir de este momento en adelante, nosotros vamos a darles toda la información referida justamente a... Bueno, primero comencemos con un contexto, digamos, actual, de la situación de las cartas fianzas, sobre todo las cartas fianzas de adelantos, ¿no?, de obra y materiales, y cómo el fideicomiso entró como una herramienta para suplir, digamos, esa eficiencia, ¿no?, o esta carencia, creo que es la palabra adecuada en estos momentos. Ojalá, si fuera tan amable, ¿le la lámina, por favor? A ver, nosotros, como Banco de Desarrollo, y ya lo mencionó José anteriormente en las primeras láminas de esta presentación, nosotros tenemos un rol muy activo, ¿no? Se trata, digamos, estamos frente a una obra pública, ¿no? Ya sea, pues, como, digamos, de la parte financiera, o sea, donde participamos en Project Finance, perdón, APPs, digamos, donde nosotros ya participamos junto con un grupo de otros intermediarios financieros, ¿no?, un sindicato, para justamente financiar alguna obra, digamos, importante o emblemática, digamos, en el país, ¿no? Y lo tenemos. Hoy por hoy tenemos una cartera también muy interesante, sobre todo, bueno, eso lo maneja, digamos, otro departamento, que es el Departamento de Infraestructura, pero ellos manejan, digamos, una cartera muy interesante y muy importante. En el camino, nos fuimos enterando, ya hace unos años atrás, de que por el lado del sector financiero había una falta de apetito para conceder u otorgar esas garantías que son llamadas también como las cartas fianzas, sobre todo las cartas fianzas de adelantos de obras y materiales. Y frente a esa problemática, ¿no?, y frente a esa negativa de parte de algunos bancos, entidades financieras en general, es que nosotros vimos una oportunidad, ¿no? O sea, ante una crisis vimos una oportunidad. Y fue así como a mediados del año 2018, nosotros sostuvimos una serie de reuniones con diversas autoridades locales, autoridades gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas, la OCE, etcétera, y junto con ellos vimos la mejor manera, digamos, de poder buscar otra garantía, o sea, aquella que pudiese reemplazar, digamos, los efectos de la carta fianza. Sobre todo, repito, la carta fianza de adelanto, ¿no?
Y fue así que, junto con ese trabajo en equipo, se hizo unos cambios normativos. Y bueno, y nosotros dimos a conocer, digamos, en este caso al Ministerio, a la OCE y demás entidades, de que el fideicomiso podía entrar, digamos, como reemplazo perfecto para el Estado, ¿no? Como una garantía más para el Estado, ¿no? Y bueno, ustedes ya están viendo, digamos, en esta lámina, digamos, justamente la cartera, o sea, la cantidad de cartas que se emitieron, digamos, por ejemplo, el año pasado, la contracción que eso conllevó finalmente, y bueno, si hoy día uno revisa justamente las estadísticas que ha sacado el BCR, ¿no? Hace un tiempo atrás, o el mismo MEF, digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas, verán ustedes que finalmente existe una cartera pesada, ¿no? De parte del gobierno, y cuando digo también gobierno, por ejemplo, a unas autoridades subnacionales, ¿no? Gobiernos subnacionales, llámese municipales provinciales, gobiernos regionales, que no han podido finalmente impulsar las obras públicas en sus regiones o en sus localidades, justamente por ese tema de la garantía. Entonces fue así como, repito, que en el 2018 se introducen ciertos cambios al marco normativo de la ley 30225, que es la ley que ustedes bien conocen, digamos, como la ley de contratación del Estado, para justamente introducir modificaciones al reglamento operativo de este. Y fue así justamente que en el año 2018, y para eso, Oscar, yo te pediría, por favor, si fuese tan amable, en adelantar la siguiente lámina. Y fue así justamente, una más, por favor, si fuese tan amable. Gracias, Oscar. Entonces fue así que se promulgó a finales del mes de diciembre, me acuerdo perfectamente, en 2018, el reglamento operativo aprobado por el Decreto Supremo, bueno, 344-2018-EF, donde justamente introducen por primera vez el fideicomiso en reemplazo de las cartas fianzas. Ahora, ¿pero qué ocurre? Que en el interín, ya entrando al año 2019, ¿no? En adelante, vimos que habían, digamos, algunos, en el camino, algunos obstáculos, digamos, para poder implementar justamente esa garantía en reemplazo de las cartas fianzas de adelanto, ¿no? Entonces fue así que también nosotros volvimos a recurrir, en este caso, al Ministerio de Economía y Finanzas, para justamente introducir más cambios e innovar, ¿no? E innovar y convertirlo, digamos, en una norma potente, ¿no? Usted sabe que, digamos, las normas siempre cambian con el tiempo, y siempre cambian a mejor. Y fue así justamente que en 2021 se introdujo más cambios a este reglamento operativo, sobre todo al artículo 184 y 185 del reglamento operativo de la ley 30225, que, por ejemplo, entre otras cosas, se eliminó el límite, ¿no? O la cuantía de la obra para efectos de poder recurrir a esta garantía, ¿no? A este fideicomiso de adelanto de obra materiales. Entonces, eso fue un avance. Yo considero eso que fue un avance, digamos, y un beneficio para quienes, sobre todo para los contratistas, como repito nuevamente, ¿no? Bueno, si bien el Estado ya iba conociendo poco a poco, digamos, las bondades que tiene la garantía, como ese fideicomiso, la idea es que justamente ahora, digamos, el contratista también pudiese recurrir a esta herramienta, ¿no? Y también muchos de ellos han ido conociendo ya en el camino estos beneficios, digamos, que trae consigo el fideicomiso. Ahora, otro cambio también que fue muy importante, justamente con el DS 162-2021, fue justamente también, bueno, sincerar el plazo para la implementación de esta garantía o este fideicomiso de adelantos de obra y materiales. Ahora, si bien la norma se menciona de que ahora son 30 días hábiles, la práctica es diferente, es distinta, ¿no? Nosotros como Banco de Desarrollo y con experiencia y el know-how justamente en el manejo, la estructuración y administración de estos fideicomisos, el plazo para implementar es mucho menos, ¿eh? Lo que está establecido en la norma. Pero bueno, pasaban, igual, transcurrían los meses, transcurría el tiempo, el plazo, y salían a la luz ciertas también otros obstáculos, digamos, que se tenía que tropezar o se tropezaba finalmente el contratista, ¿no? Que se había adjudicado la buena pro, ¿no? Para una obra pública o para una licitación pública. Entonces, y uno de estos obstáculos justamente era que cuando la entidad misma, o sea, el Estado, sacaba adelante un concurso público, ¿no? Con ello las bases del concurso, muchas veces no contemplaban la figura inicialmente del fideicomiso y simplemente, digamos, se acotaban a recurrir a la carta fianza. Claro, finalmente, antes del Decreto Supremo 264, que fue justamente este año, la última innovación que, digamos, introdujo el Estado justamente a este reglamento operativo de la ley 30225, es que, claro, el Estado, digamos, establecía las bases del concurso, se
salía de concurso, digamos, participaban estos postores, ¿no? Se adjudicaban la buena pro, y al momento en el momento que vemos que el contratista buscaba o iba o recurría al sistema financiero, se daba con la sorpresa de que muchas de esas entidades financieras no querían darle cartas fianzas o esta garantía que estaba pidiendo el Estado. Entonces, frente a eso había una problemática, esa es la palabra, una problemática que realmente causaba un dolor de cabeza no solo para el Estado, sino también para el contratista mismo, que se debe adjudicar buena pro. Y fue nuevamente una serie de recomendaciones que nosotros hicimos llegar al Ministerio de Economía y Finanzas para introducir más cambios, más mejoras, ¿no? En ese sentido, a la norma. Y fue así justamente que este año, a través del Decreto Supremo 234/2022 EF, es que se modificó el artículo 184 siéndolo más flexible, justamente. ¿Para qué? Para que justamente ante una eventualidad donde un contratista ya se había adjudicado la buena pro de una obra y en las bases inicialmente tenía solo contemplado la carta de fianza y también junto con ello el contrato de obra con la carta de fianza, ya ahora tendría un plazo el Estado de poder modificar y hacer las adhesiones correspondientes para ya poder recurrir al fideicomiso. Entonces, eso es un avance, señores. Eso es un avance que ha traído hasta el momento, digamos, buenos resultados. Ya se está viendo, digamos, de que el Estado está dejando de lado por momentos la carta de fianza y está recurriendo más bien al fideicomiso. Ahora, sin lugar a duda, y José, que nos acompaña el día de hoy como el otro ponente, digamos, aquí, por parte de COFIDE, sabemos perfectamente que estamos todavía en una tarea muy ardua, digamos, de dar a conocer, sobre todo a las muchas y la vasta, digamos, entidad del Estado, justamente el conocimiento perfecto de lo que es el fideicomiso, ¿no? Porque muchas de ellas desconocen, y ante el desconocimiento siempre hay un temor, hay un miedo, ¿no? Pero nosotros, y son las palabras de José, estamos lo que se llama evangelizando el sector público con lo que es el fideicomiso, porque el sector privado, muchos de ellos lo conocen perfectamente cómo es el fideicomiso y cómo funciona, cómo se estructura y cómo se administra, o cómo se gestiona. Sin embargo, el sector público todavía hay una brecha en cuanto al conocimiento, pero aquí estamos justamente nosotros como Banco de Desarrollo del país para justamente promover e impulsar esta garantía, digamos, en el caso, como repito, la norma de carta de fianza. Oscar, si fue tan amable, por favor, le siente la misma. Bueno, el esquema del fideicomiso es un esquema, en verdad, muy sencillo, no tiene muchas complejidades, digamos, es un fideicomiso de pagos, como lo conocerían, digamos, las entidades fiduciarias que brindan este servicio justamente, porque dicho sea de paso, una pequeña acotación, este servicio, digamos, si bien lo brinda solo como Banco de Desarrollo del país, también lo hacen las entidades privadas, o sea, fiduciarios privados, ¿no? Pero bueno, el esquema, repito nuevamente, es un fideicomiso de flujos, un fideicomiso de pagos, donde tú vas a tener a tres partes principales, ¿no? Por un lado tienes la entidad pública que va a actuar como un fideicomisario. La entidad pública, por supuesto, puede ser, digamos, un ministerio, puede ser un gobierno regional, puede ser un gobierno local o una municipalidad, provincial, distrital, etc. Por otro lado, tú tienes al fiduciario, que es el administrador del fideicomiso. Y, finalmente, al contratista que va a intervenir en el contrato de fideicomiso, pero no en calidad de fideicomisario, sino simplemente como un interviniente más, ¿no? Es más, si uno revisa con detenimiento el artículo 184 y 185 del reglamento operativo de la ley de contratación del Estado, verán ustedes, que el contratista también tiene un papel muy importante, ¿no? Ahora, como bien explicó José también anteriormente, esto es un contrato tailor-made. En otras palabras, esto es un contrato, digamos, a la medida y a las necesidades de quienes, de las partes, justamente, ¿no? De las partes, digamos, contractuales, ¿no? Entonces, una vez que se constituye el fideicomiso, o sea, las partes suscriben el contrato de fideicomiso, ¿no? El Estado tiene el deber, la obligación de transferir en dominio fiduciario al patrimonio fideicomitido los recursos. O sea, el 100% de los recursos, digamos, de los adelantos de obra materiales y en unos casos también los adelantos directos. Ojo, finalmente, este tema de los adelantos directos es un acuerdo previo entre justamente la entidad y el contratista, ¿no? Al momento de suscribir el contrato de obra. Bueno, una vez que transfiere, digamos, en dominio fiduciario a este patrimonio fideicomitido los recursos de los adelantos de obra y materiales, el contratista justamente va a solicitar a través de instrucciones que va a canalizar a la entidad pública requerimiento de pago justamente de los adelantos, ¿no? Y eso va a estar, digamos, acompañado con unas valorizaciones que ha tenido que cumplir el contratista para esos efectos. Ahora, hay una figura muy interesante en el esquema que ustedes van a ver justamente en el lado izquierdo superior, que se llama el supervisor del fideicomiso.
Vuelvo a repetir, si usted revisa con calma, con detenimiento el reglamento operativo que justamente regula los fideicomisos en ese tipo de garantías, van a ver ustedes que el fiduciario tiene la labor de designar a este supervisor, digamos, dentro del esquema o la estructura fiduciaria. Y el supervisor del fideicomiso, ojo, no de la obra, sino del fideicomiso, supervisor, va a tener que justamente validar esta información, este requerimiento de pago o este requerimiento de los adelantos de materiales y de obra, para verificar efectivamente si está cumpliendo o si va a cumplir inclusive en recibir estos recursos justamente para, bueno, ceñirse, digamos, a lo que está establecido en el marco del contrato de obra. Entonces, una vez que el supervisor, digamos, ha validado, ha verificado que le corresponde al contratista recibir esos recursos, es que va a emitir una opinión. En muchos casos son favorables, por supuesto, siempre son favorables, bueno, en general los favorables, y la entidad pública en muchos casos también da un segundo pronunciamiento o un segundo ok, ¿no? O un visto bueno, digamos, y finalmente el fiduciario libera los recursos a la cuenta que el contratista para ese momento, digamos, ha informado, ¿no? Oportunamente, en este caso, al fiduciario o al administrador. Entonces, como verán ustedes, el tema es muy sencillo, es muy práctico, y así también se ha querido hacer, digamos, para que también sea muy ágil, ¿no? A veces, claro, me puede decir, pero Martín, a veces se demora mucho la entidad pública, ¿no? Emitir su opinión, una vez que ya recibió, digamos, el visto bueno de parte del supervisor. Bueno, como el contrato finalmente es manejable, es un contrato flexible, el contrato de fideicomiso, y en el caso de COFIDE, como entidad fiduciaria que tiene mucha experiencia, nosotros hemos introducido ciertas mejoras y ciertos cambios a los contratos para que sean, digamos, más ágiles inclusive, ¿no? Entonces, con esa flexibilidad, digamos, se ha permitido en muchas ocasiones, digamos, que el recurso se canalice una vez recibida, digamos, la aceptación, la validación de parte de la entidad, en un plazo no mayor de 48 horas de recibir la información o la aceptación, ¿no? También se pueden manejar, digamos, diversos otros mecanismos legales, por ejemplo, como el silencio opositivo administrativo, para justamente viabilizar y hacerlo más óptimo, digamos, ¿no? Para justamente las necesidades, en este caso, del contratista, digamos, para recibir dinero y con ello poder destinarlo justamente en los recursos que va a destinar para la obra, ¿no? En sí. Entonces, aquí hay un trabajo conjunto, un trabajo muy interesante, y a la fecha tenemos ya una cartera muy importante, digamos, de estos tipos de fideicomisos. Y algo que también quiero mencionar aquí en esta oportunidad es que esta es buena experiencia que ha servido mucho bajo el marco, digamos, normativo de la ley 3025, que la ley, como ustedes bien saben, digamos, la ley de Constitución del Estado, es que la autoridad para la reconstrucción con cambios ya también está utilizando, está empleando estas buenas prácticas justamente para sus obras. Digamos, si bien no se ciñen en muchas ocasiones a esta figura, digamos, de obra pública, ellos tienen otra normativa, digamos, otro reglamento jurídico, bajo la cual, digamos, ellos impulsan la reestructuración de estas obras en el norte del país. Ya están utilizando, por ejemplo, los fideicomisos de adelanto de obra en reemplazo de las cartas fianzas, y eso ha sido un plus para ellos. Es un plus muy interesante. Oscar, si fuera tan amable, por favor, a la siguiente página, o lámina. Bueno, señores, como todo servicio financiero, como lo es en este caso el servicio fiduciario, hay los documentos que se deben presentar. O sea, hay un due diligence, ¿no? Que va a hacer y va a aplicar, digamos, en este caso la entidad fiduciaria, para efectos de corroborar de que, digamos, las partes, quienes forman, digamos, para la redundancia, quienes forman parte, digamos, de la estructura fiduciaria, sean, digamos, no tengan ninguna carga o ningún impedimento, digamos, para poder finalmente participar de esa estructura fiduciaria, ¿no? Entonces, claro, por el caso, digamos, o por el lado, perdón, de la entidad pública, el ente fiduciario, hay una serie de documentos que siempre van a tener ellos en la mano, digamos, como son las bases integrales de licitación pública, el contrato de obra o su adenda, en el caso que no, se ha incorporado posteriormente la figura del fideicomiso en el caso de la carta fianza, bueno, las actas, resoluciones, los poderes y, por supuesto, cada vez los formularios de lavado de activos, ¿no? Esos últimos documentos son documentos que tienen que completar, digamos, y firmar los representantes legales de la entidad pública, puesto que el fideicomiso, según la regulación de la SBS, es una de vía de diligencia reforzada, ¿no? Así lo denomina, digamos, las autoridades de la SBS. Entonces, frente a eso tenemos que cumplir con esas obligaciones de ley. Por otro lado, el contratista interviniente del consorcio, digamos, porque en muchas ocasiones esos contratistas son o se conforman en consorcios, ¿no? De consorcio. Bueno, los documentos están justamente en su pantalla, y simplemente para acreditar, digamos, que el consorcio está bien constituido, el estatuto social de la empresa, la vigencia de poderes,
Hay por ahí, bueno, una cosa muy importante también que siempre menciono yo en estas reuniones, o en estas presentaciones, perdón, es lo siguiente. Recuerden ustedes siempre que el fideicomiso se constituye con la firma o la celebración del contrato o la minuta del contrato de fideicomiso. A partir de ese momento se constituye, legalmente hablando, el fideicomiso. Sin embargo, la inscripción del contrato ante registros públicos tiene efectos meramente declarativos, más no constitutivos. Pero, sin embargo, digamos, hay una obligación que tenemos nosotros como fiduciarios de siempre inscribir nuestro contrato de fideicomisos ante el registro de contratos en SUNARP o registros públicos, y para ello es siempre requerido, digamos, que la vigencia de poderes o los poderes mismos que los representantes legales, tanto el consorcio o la empresa, digamos, van a suscribir estos contratos, de que tengan las facultades necesarias o las facultades expresas para poder justamente celebrar el contrato de fideicomiso. De lo contrario, si nosotros digamos, si el representante legal no tuviese las facultades suficientes y se presenta esta acta, digamos, frente al registrador, ¿no? Una vez que se lea la escritura pública, el documento del contrato, entonces eso puede ser pasible a una observación, una futura observación de parte del registrador. Entonces, siempre tratamos también de evitar esas observaciones para justamente ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo y no dilatar, digamos, tanto el fideicomiso o la operativa misma del fideicomiso. Y bueno, y demás documentos que se suelen pedir siempre, en este caso a las empresas o consorcios, la ficha RUC, los DNI de representantes, etcétera, etcétera, etcétera. Oscar, si fueras tan amable, por favor, de la siguiente página. Bueno, y como todo servicio financiero, como voy a repetir, que es el servicio fiduciario, hay, por lo general, dos comisiones que nosotros vamos a fijar justamente para la estructuración y administración de este patrimonio fideicommitivo, de este patrimonio autónomo. En el caso de la comisión de estructuración, ustedes están viendo en sus pantallas algunas de las actividades que desarrolla el fiduciario, ya sea por mandato de la ley, ¿no? La norma, o también, por supuesto, como parte, digamos, de los acuerdos, ¿no? Que se establecen entre las partes, ¿no? De las partes contractuales. Entonces, entre ellos, bueno, tenemos la supervisión del proceso de inscripción en el sector público, como mencioné anteriormente, el análisis de documentos o el due diligence que va a aplicar el fiduciario sobre documentos que son materia del fideicomiso en sí. Hay una publicación que se hace del fideicomiso en el diario oficial, ¿no? En este caso de peruano. Hay una redacción de contrato de fideicomiso, y claro, análisis de poder, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas actividades finalmente va a comprometer, en este caso, a un equipo humano, que es el equipo legal, de la gerencia legal aquí en COFIDE. Nosotros no tenemos, o no recurrimos, digamos, a abogados externos, abogados de estudio de abogados, porque, digamos, ya tenemos un equipo sólido y competente para poder justamente hacer el due diligence y, a su vez, elaborar los contratos de fideicomiso, ¿no? Entonces, eso también permite ganar tiempo, ganar mucho tiempo, digamos, y eso es importante siempre, como repito, para este tipo de obras, ¿no? Entonces, hay una comisión fija que se va a establecer, digamos, justamente, y va a estar en función, repito nuevamente, en esta oportunidad, al tipo de fideicomiso, al plazo del fideicomiso. Recordemos, en el plazo, quiero hacer una pequeña acotación, es un plazo muy corto, porque simplemente la finalidad, el objetivo de este fideicomiso es finalmente la transferencia o el traslado del 100% de esos adelantos de obras materiales, inclusive en algunos casos, los adelantos directos. Entonces, una vez que se cumpla con esa finalidad, el fideicomiso deja de existir, o simplemente ya se procede finalmente a concluir los términos, ¿no? del fideicomiso, el contrato per se, digamos. Entonces, estos son fideicomisos de muy poca duración, con lo cual, digamos, finalmente las comisiones son muy asequibles, o son sumamente competitivos, o como tiene llamado usted. Entonces, eso también es importante mencionar. En la siguiente lámina, si puede estar amable, por favor, Oscar, tenemos lo que se llama la comisión de administración, y como su nombre lo dice, ya es una comisión mensual, a diferencia de la comisión anterior, porque la comisión anterior es un solo pago. En el caso de la comisión de administración es una comisión mensual y se va a fijar y va a durar, digamos, a lo largo de la vida del fideicomiso per se, ¿no? Entonces, ustedes han visto en su pantalla en estos momentos, hay unas actividades que va a desarrollar justamente el fiduciario, ¿no? En el marco del contrato de fideicomiso, ¿no? Ahí ven ustedes algunas, digamos, potestades o mandatos, porque recuerden que también finalmente el fideicomiso es un mandato, ¿no? Entonces, estas actividades, entre otras más, digamos, que van a estar contempladas o recogidas dentro de las cláusulas del contrato de fideicomiso. Entonces, frente a eso, nosotros también vamos a fijar una comisión fija, mensual, voy a repetir, y no va a estar nunca en función al valor del patrimonio fideicomiso, sino va a estar más bien en función
a la operatividad misma del fideicomiso, o sea, a las horas hombre que dedica el personal en esta oportunidad de la gerencia de operaciones de COFIDE, ya no legal, sino operaciones. Son ellos justamente los que van a hacer el día a día, digamos, para que este fideicomiso funcione y justamente se pueda finalmente canalizar este 100% de los adelantos, ¿no?, a favor del contratista y de esta manera no dilatar más, digamos, el desarrollo y la ejecución del proyecto de la obra, ¿no?, en sí. Entonces, eso también es importante mencionarlo, eso es muy importante. Entonces, nosotros, como repito, a diferencia de otros actores seguramente fiduciarios, nosotros no cobramos una comisión en función al valor patrimonio, sino, repito nuevamente, es en función a la operatividad misma, a la labor, al trabajo que va a emplear los trabajadores de COFIDE para que sea un fideicomiso exitoso. Si fuera tan amable, por favor, Oscar, para pasar a la última lámina. Bueno, y siempre la pregunta que nos hacen muchos, digamos, clientes o potenciales clientes es, oye, Martín o José, ¿y cuál es el timeline, digamos? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para yo poder ya construir un fideicomiso una vez que ya obtuve la buena pro de parte del Estado y ya tengo inclusive recogido, ya he firmado el contrato de obra con el Estado y ya quiero, eso es la garantía para justamente ya recibir los adelantos de obra y materiales? Bueno, justamente en sus pantallas ven un timeline, digamos, ¿no? Un Gantt, como quieran llamarlo, para justamente entender bien cuál es el proceso. Ahora, primero todo comienza con una intención, digamos, de parte del contratista justamente de contratar el servicio de COFIDE como fiduciario para este fideicomiso. Entonces hay una carta, un correo de intención pidiendo la solicitud de cotización. Nosotros, digamos, una vez que recibimos esta carta, este correo, nosotros automáticamente procedemos a elaborar la cotización, salvo que exista por ahí una información que quedaría pendiente en el aire, entonces ahí tenemos que volver nuevamente donde el contratista para que nos pueda absorber o aclarar y junto con esa información ya podríamos elaborar este documento. Ese documento se emite de forma muy rápida, muy expeditiva, digamos, ¿no? O sea, no debe tomar más de 48 horas de que ya recibimos la solicitud de parte del cliente. Luego de ello, viene una etapa muy corta, muy pequeña, que es la negociación, sí que a medida de negociar, digamos, esa cotización del servicio fiduciario, para luego ya pedir el checklist, ¿no?, y avanzar con las aprobaciones internas, ¿no? Ahora, repito, estos fideicomisos, digamos, son pequeños en cuanto a la cuantía, en cuanto al valor del patrimonio informativo, así también como el plazo. Entonces, esto tiene una aprobación muy rápida, muy ágil, ¿no? Nuevamente, repito, para justamente no dilatar la implementación de esa garantía y el Estado ya pueda dar inicio a la entrega de esos adelantos a favor del contratista. Luego de ello, una vez que se reciba la aprobación, se pasa al cobro de la comisión de estructuración, para luego ya, una vez recibido el dinero, nosotros procedamos ya a circular, digamos, una primera versión de contrato de fideicomiso para las partes, ¿no? La idea, siempre digo yo, y menciono esto como una manera de recomendación, es que ambas partes siempre revisen bien los contratos de fideicomiso, puesto que siempre puede haber dudas en el camino, ¿no? Tanto en la parte, digamos, operativa, ¿no? Entonces, frente a eso, es que nosotros siempre acompañamos, hacemos un acompañamiento al cliente realmente del inicio de todo esto para que entienda muy bien la parte de la gestión y la operatividad. Y una vez que el cliente entiende perfectamente los términos y condiciones contemplados o recogidas en este contrato, es que todo fluye muy rápido, muy rápido. Luego de ello, una vez que se firma, digamos, una vez que se va a negociar los términos y las cláusulas del contrato de fideicomiso, se firma, se eleva a escritura pública y se manda inscripción, nosotros procedemos automáticamente a abrir las cuentas del fideicomiso. En ese caso, COFIDE, como Banco de Desarrollo también y Banco Segundo Piso, nos damos comprometidos con ningún banco, digamos, en el medio. Entonces, ¿eso qué quiere decir en otras palabras? Que siempre el contratista, digamos, en esta oportunidad, o el Estado mismo, va a poder, digamos, elegir finalmente el banco donde quieran mejor trabajar. Y eso es importante, eso es muy importante también, porque entonces hay bancos también que permiten justamente mayor accesibilidad, digamos, y mayor rapidez justamente en la transferencia de esos recursos, ¿no? Y no entorpecen, digamos, finalmente la operatividad misma del fideicomiso. Entonces, eso es muy importante también mencionarlo, ¿no? Y bueno, y con esto, yo doy término realmente a la presentación. No sé si José quiere dar unas palabras, o Oscar, pero yo aquí quiero agradecerles nuevamente por su paciencia, por su atención, y espero que les haya servido para poder a futuro seguramente conocernos y poder apoyarnos en este encargo. Gracias nuevamente. Gracias, Martín. José, no sé si tienes algo que agregar a la exposición de Martín para ya dar inicio a la sesión de preguntas. No, quedamos atentos a las preguntas. También en la última lámina están nuestros contactos por si alguno de los participantes más adelante desea contactarnos y poder hacer alguna pregunta ya puntual sobre una operación. Ahí están nuestros contactos para que puedan ponerse
directamente en contacto con nosotros. Quedamos atentos, Oscar. Perfecto, vamos a ver, vamos a preguntar a los asistentes si alguno de ustedes quiere hacer uso del micrófono para hacer la pregunta. Por favor, levante la mano, el que quiera hacer uso del micrófono para darle pase y pueda formular sus preguntas. Los que no puedan hacer uso del micrófono pueden enviar su pregunta al módulo de preguntas o de chat que tienen en su panel de control. Estamos atentos, por favor, si alguien tiene alguna pregunta en el tema del día de hoy. Mientras tanto, yo les pregunto la siguiente pregunta. Se ha hablado solamente de obras. ¿Los fideicomisos en contrataciones del Estado no están habilitados aún para servicios o bienes? Eso va a depender, Oscar, de la, digamos, de la licitación que se abra, del concurso que se abra. O sea, no hay una limitante en la ley. Entendería que podría también constituirse un fideicomiso de este tipo para, digamos, este tipo de bienes, ¿no? Perfecto. A ver, Federico está con la mano levantada. Federico, habilita tu micrófono. Federico, yo ya te di pase. Ahora sí, Federico, te escuchamos. Dime tu pregunta, por favor. Formula tu pregunta. Buenas noches. ¿Se me escucha? Perdón, antes de nada. Sí, te escuchamos correctamente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Y en todo caso, en realidad es un tema interesante y, bueno, relativamente nuevo para el caso de contratación pública. Y mi pregunta va en el sentido siguiente. El fideicomiso es un apoyo bajo el esquema de las garantías, específicamente lo que ustedes mencionan, la garantía por adelantos, que puede ser 10% por directo y 20% por materiales. Pero la garantía tiene como finalidad prevenir o resarcir a la entidad. Entonces lo que entiendo es que el fideicomiso, al menos lo entiendo así, ¿no? Es un elemento importante porque evita que la entidad a lo mejor destine recursos de una obra para otras cosas. Eso me parece excelente, ¿no? Pero el tema está que si el contratista recibe el adelanto, ya sea por el mecanismo tradicional o por este mecanismo, que igual lo va a recibir, el adelanto tiene un plazo de entrega que está fijado en el circuito técnico de obra, pero a su vez también tiene un mecanismo de devolución. Por ejemplo, cuando se dé el adelanto por gastos directos, que básicamente son para pagos, yo acredito que se ha pagado el primer mes de ejecución y obviamente yo pido la devolución de mi fianza. Igual en el caso del 20% para materiales, voy entregando las facturas que acreditan la compra de los materiales que están en el expediente técnico de obra, para lo cual se permitió el adelanto y voy rebajando mi fianza. Mi pregunta es, el fideicomiso yo le entiendo que ayuda a la entidad, pero la entidad, ¿cómo se cubre si el contratista recibe el adelanto y como en alguna cosa se ve, para la obra o se va? Entonces la entidad siempre queda descubierta. O sea, eso es un poco mi pregunta, ¿no? O sea, no entiendo que el contratista va a quedar siempre, la entidad puede quedar descubierta en ese sentido. Y la segunda pregunta es, hablando de montos, entiendo que es una comisión por la estructuración y un gasto flat por el tema de administración. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente en unos promedios en estos gastos? El gasto de la estructuración y el gasto de la administración. Eso sería todo. Muchas gracias nuevamente por la ponencia. Gracias. A ver, me voy a permitir responder la segunda pregunta primero y le dejo a Martín la primera. A ver, nosotros en COFIDE tenemos una estructura de costos interna sobre la cual nosotros salimos al mercado para realizar nuestras cotizaciones. Y esas cotizaciones están en función de varias variables. Como dijo Martín, creo, no está en función del patrimonio fideicometido, sino está en función de la operatividad que internamente genera esta operación en COFIDE. Entonces, en ese sentido, nosotros mal haríamos en darle una cifra ahorita de cuánto cuesta el servicio fiduciario, pero sí le puedo dar un comparativo para que usted lo tenga en cuenta. Nosotros, de la mano de un ingeniero civil contratista de obra pública, hicimos un comparativo con una licitación real de cuánto le costaba la emisión o la presentación de las cartas fianza de adelanto directo y materiales versus la constitución de un fideicomiso.
Y definitivamente, y consideren que el fideicomiso también tiene sus gastos, que son la escritura pública, la publicación de los avisos en mayor circulación y la contratación de un supervisor del fideicomiso. Con todos esos gastos que implica el fideicomiso, el ahorro por constituir el fideicomiso bordeaba entre el 40 y el 50% del que costaba la emisión de una carta fianza. ¿Y por qué? Porque, bueno, si es una MIPE, ustedes podrían acogerse a que la entidad pública le retenga durante la primera mitad de los adelantos el 10% del fiel cumplimiento. Pero, sin embargo, eso no les quita que tengan que presentar la carta fianza por adelanto directo y materiales. Y dependiendo del riesgo que asuma el banco con ustedes, el banco les va a pedir un cash collateral al margen del costo de la carta fianza, que va dependiendo también el riesgo, puede variar desde 1 hasta el 6% anual. Entonces, hay costos que muchas veces el empresario local no lo ve, como es el costo de inmovilizar ese dinero, ese cash collateral que le pide la entidad financiera para garantizar el monto de la carta fianza. En el fideicomiso no pasa eso. En el fideicomiso, nosotros como COFIDE, es algo que ustedes deben saber, nosotros sí, pedimos una garantía, pero una garantía de 2 cuotas de la comisión de administración. Pero si nosotros comparamos el costo de nuestra comisión de administración versus el costo de la comisión de una carta fianza, no hay comparación, es mínimo porque la carta fianza cuesta mucho más. Entonces, sí hay un elemento de ahorro para el contratista interviniente el hecho de que constituye un fideicomiso en reemplazo de la carta fianza. Sí se produce un ahorro independientemente de cuánto cueste el servicio fiduciario, que como le digo, eso nosotros no nos gusta adelantar cifras porque o podemos salir muy baratos, entre comillas, o podemos asustarlos y salir muy caros, sin necesidad de que nuestras comisiones sean caras. Acuérdense que nosotros tenemos un ISO 9001-2015 que estandariza nuestros procesos y por lo tanto nos permite salir al mercado con precios muy competitivos. Pero tenemos que tener otros elementos de juicio para poder nosotros darle un costo, una cotización, como nosotros le llamamos, real de nuestro servicio fiduciario. Y para eso nosotros, señores, contáctenos, siéntanlo libre. No hay una obligación de por medio, se lo digo transparentemente, el hecho que nos contacten y nos digan, tengo esta operación, por favor, ¿cuánto me cobras? Nosotros lo haremos con gusto, los contactaremos, le pediremos alguna información adicional, le diremos, bueno, sí, ya con esto, esta es nuestra mejor cotización, llegaremos a un punto de negociación, porque también no quiere decir que el hecho de que le presentemos nuestra cotización significa que ahí quede, no, hay un proceso siempre de negociación de comisiones como en toda actividad comercial, hasta llegar a un punto de equilibrio entre que ustedes se sientan satisfechos y COFIDE sienta de que está obteniendo, digamos, cubiertos sus costos para llevar adelante el mercado. Martín, con respecto a la primera parte, te pediría tu apoyo, por favor. Encantado, José. Y agradezco muchísimo, en verdad, la pregunta, porque es muy buena. En verdad, creo que no es la primera vez que me hacen la pregunta. Voy a tratar de dar una respuesta que sea clara, precisa, concisa, y se puede entender, ¿no? Ahora, seguramente se podrían introducir más modificaciones normativas a este reglamento para repotenciar, digamos, ese fideicomiso, ¿no? Frente justamente a veces a esta actuación de mala fe, ¿no? Que pueda hacer un contratista, ¿no? Hoy por hoy, en el marco regulatorio o normativo y en el contrato de fideicomiso está previsto una figura muy interesante que es el reemplazo del contratista. En otras palabras, cuando la entidad descubre, por ejemplo, que ese contratista ha actuado de mala fe y ha desviado esos fondos para justamente, no sé, cubrir alguna necesidad que tenga la empresa o otra obligación, etcétera, la entidad misma en su calidad de fideicomitente y fideicomisario permite o puede, mejor dicho, reemplazarlo. O sea, lo retira de la estructura fiduciaria, ¿no? Seguramente ya tendrá que convocar nuevamente a otra licitación para traer al nuevo contratista reemplazante, ¿no? Y claro, ya luego que el otro contratista, digamos, toma la fe, sale de la estructura fiduciaria, la entidad puede ir contra él, ¿no? E iniciar las acciones legales correspondientes.
¿no? Entonces, el fideicomiso, digamos, hoy por hoy te permite esa figura, el reemplazo justamente del contratista, que actúa de mala fe, repito nuevamente. Ahora, si bien, vuelvo a repetir, hay algunos vacíos legales, ¿no?, que podría, digamos, repotenciar la tranquilidad, o sea, para el Estado, digamos, de evitar justamente el traslado de esos recursos. Claro, también el papel que va a jugar el supervisor del fideicomiso es importantísimo, ¿no? Ahora, en muchas ocasiones, en la práctica, lo que se ha visto es que este supervisor del fideicomiso en muchas ocasiones va in situ a la obra, ¿no? Y va a verificar justamente de que, basado en este programa que está establecido entre el Estado, o lo ha pactado, digamos, el Estado y el contratista, digamos, se esté cumpliendo, ¿no? Finalmente, con destinar esos recursos, ¿no?, de forma anticipada, para justamente cubrir y comprar o adquirir esos recursos, digamos, o estos materiales para la obra en sí, ¿no? Entonces, si es que también el supervisor ve, ¿no?, o verifica de que finalmente se están otorgando estos adelantos y no se cumple, o sea, no se destinan estos materiales a la obra, ¿no?, o sea, obligación que ha contraído esta empresa frente al Estado, entonces el supervisor tiene la obligación de informarle oportunamente al Estado y este último aplicar o atillar esa cláusula que mencioné anteriormente, ¿no?, de poder reemplazar, retirarlo ya de la obra, digamos, no perjudicar, por supuesto, el fideicomiso como tal, y darle continuidad a la obra. O sea, no claro, estará paralizada, digamos, en el momento que entre el nuevo, digamos, contratista, ¿no? Pero el fideicomiso se mantiene vigente, digamos, y la idea es eso, darle continuidad a la obra, ¿no? Y no paralizarla y dejarla abandonada, como muchas de las obras, o muchas, ¿no?, pasan muchos en este país, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere dar. Ahora, insisto, yo creo que el cambio se puede dar a nivel normativo, se puede introducir más mejoras, digamos, pero finalmente eso también dependerá mucho de, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, la OCE, digamos, de poder tener la voluntad finalmente de hacer estos cambios para mejorar justamente y repotenciar, repito nuevamente, la estructura fiduciaria frente a esos tipos de operaciones. Pero la pregunta es muy buena y le agradezco de corazón que le haya hecho. Gracias. Martín, a ver, vamos, y José. En el esquema actual, ¿no?, de la normativa de contrataciones actual, antes de que se introdujera este tema de fideicomisos, el esquema funcionaba de esta manera, ¿no? El contratista presenta a la entidad su carta fianza, la factura, y la entidad pública deposita el monto del adelanto solicitado, equivalente al de la carta fianza, en una cuenta señalada por el contratista, ¿no? El contratista recibe ese dinero en su cuenta y lo administra según ellos, conforme ellos quieran, ¿no? Y necesito comprar cemento, paguen los cementos de esa plata. Necesito comprar, no sé, pues un volquete, paga el volquete con esa plata. ¿Cómo funciona ese esquema que te lo he explicado así muy sencillamente, el fideicomiso? Gracias, Oscar, también por esa precisión. Sí, a ver, basado un poco en la experiencia que tenemos, digamos, con esta cartera, digamos, incluso de adelanto de obra, lo que estamos viendo, digamos, en la práctica es que el Estado o la entidad, claro, tiene un calendario, ¿no? Un calendario, digamos, para justamente liberar estos fondos, ¿no? Estos fondos de los adelantos a favor del contratista. Entonces, este calendario va a estar, digamos, va a estar adscrito al contrato de fideicomiso como un anexo más, digamos, ¿no? Entonces, claro, lo que tiene que hacer el contratista en ese caso es que para poder recibir esos adelantos, claro, en el caso de la carta fianza lo recibe en el momento que, como tú bien hablabas, entrega la garantía y recibe. No, en este caso, la transferencia o la canalización de recursos no es total, sino es parcial. Y va a estar, como repito, sometido a lo que está establecido o el acuerdo previo entre el Estado y el contratista materializado a través de un cronograma de pagos. Entonces, en la medida que el contratista le solicite a la entidad, ¿no?, en muchas ocasiones también lo que hacen es presentar digamos, adjuntan ciertos documentos, ¿no?, o facturas, digamos, para que justamente el supervisor pueda validar efectivamente de que, o sea, ¿no?, de que se cumple, digamos, justamente como mencionaban la anterior persona, de que se cumple, digamos, de que el recibir, digamos, estos adelantos lo está destinando finalmente a la obra, ¿no? Entonces, hay una labor muy importante también del supervisor del fideicomiso, porque tiene que validar
efectivamente, digamos, de que esos recursos están destinados justamente a los adelantos de la obra per se, ¿no? Entonces, en caso del fideicomiso, a diferencia de la carta de fianza, claro, el fideicomiso, el contratista va a recibirlo de forma gradual, de forma, digamos, o por, digamos, sí, en forma gradual, digamos, ¿no? O sea, por cuotas, si quieres, sí, también, ¿no? O por tramos, es la palabra, tramos. Entonces, y complementando lo que dice también, Martín, sí, y complementando lo que dices tú, Martín, acuérdese que a través de la estructura del fideicomiso, el fideicomiso abre sus propias cuentas bancarias. O sea, no son cuentas del contratista interviniente, sino son cuentas del propio fideicomiso donde la entidad pública deposita el dinero para que sea el fiduciario quien lo administre por instrucción de la entidad pública para realizar los pagos de adelanto directo y materiales. Adelante, Martín, disculpa. es correcto, es verdad. Eso también es un beneficio realmente, finalmente, con el fideicomiso, porque también le da la tranquilidad y seguridad al Estado de que efectivamente los recursos que van al fideicomiso, como el fideicomiso, digamos, también inviste, digamos, o protege, digamos, estos recursos, ¿no? Para que no sean inembargables, como dice la José. Entonces, eso también le da la tranquilidad al Estado, digamos, de que los recursos que le ha dado o le ha otorgado, digamos, en este caso al contratista, digamos, mañana más tarde no sean una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, y estos sean embargados finalmente por terceros de mala fe que han interpuesto una medida cautelar, ¿no? Entonces también es importante, es verdad, es un buen punto también, José, gracias. Pero sí, como te decía, Oscar, entonces aquí la diferencia es justamente la forma como se canaliza o cómo se operativiza, digamos, la entrega de estos recursos a favor del contratista, ¿no? Como repito, hay una labor muy importante siempre del supervisor del fideicomiso en validar justamente de que esos recursos que recibe este contratista lo está destinando justamente a la obra, ¿no? Pero claro, siempre hay un riesgo, ¿no? Y el riesgo siempre va a existir, digamos. Así que tú tengas el fideicomiso más blindado que pueda uno crear en el mundo, siempre hay un riesgo, digamos, en ese sentido, ¿no? Como señalaba nuestro invitado, digamos, el participante. Entonces, frente a eso, claro, se buscan mitigantes, ¿no? Pero yo creo que en general me parece que el fideicomiso está funcionando bien. Hasta ahora no hemos recibido ni José ni quienes habla, digamos, algún reclamo, alguna, o no se ha materializado, digamos, estos riesgos, digamos, sobre el desvío, digamos, los fondos para la obra, ¿no? Ok, o sea, quiere decir que el contratista va recibiendo el dinero en tramos, como dices tú, ¿no? O sea, hay un calendario de entrega de dinero. O sea, no es que, por ejemplo, el contratista dice, oye, necesito comprar 2.000 bolsas de cemento, dame la plata para 2.000 bolsas de cemento. Es correcto, no es tan sencillo, no, porque inclusive va a tener que presentar, digamos, valorizaciones, va a tener que presentar ciertos documentos que pruebe que ya seguramente en algunos casos actúa como reembolso. En algunos casos bueno, hemos sabido, digamos... Es como reembolso, no sería adelanto. ¿Qué sentido tiene que sea un adelanto si es reembolso? No es adelanto, porque yo estoy gastando de mi plata y me la están devolviendo. Claro, lo que pasa, claro, es correcto. Claro, es verdad. Solo vi un caso más, si esa figura, pero me parece que tiene razón. O sea, al final se desnaturalizó un poquito el tema de los adelantos, pero en general, como tú me señalas, claro, yo recibo una parte, digamos, de adelantos para justamente, digamos, cumplir y hacer la adquisición de estos materiales, y el supervisor del curso lo que va a hacer es validar que el segundo tramo, tercer tramo, cuarto tramo, ¿no? Realmente ese dinero se está utilizando, digamos, en forma propicia, ¿no? Y no se está desviando justamente recursos para otros fines, digamos. O sea, entonces, acuérdate, Oscar, que hay un adelanto directo. Ese adelanto directo se da prácticamente en el momento cero. O sea, se firma el contrato de fideicomiso y el contratista interviniente pide su adelanto directo. Ese adelanto directo es así, sin que haya un avance de por medio, porque justamente es el dinero que le da a la entidad pública para que él comience a desarrollar la obra. Los siguientes adelantos son adelantos de materiales ya, o sea, para que él comience ya a terminar y culminar la obra, ¿no? O sea, es de esa forma como va a funcionar. O sea, el adelanto directo lo recibe el 100% el contratista. Claro, lógico. Acuérdate que lo que habla Martín es que hay un cronograma de obra y hay un cronograma de adelantos. O sea, el contratista al momento de suscribir el contrato de fideicomiso con la entidad pública y con nosotros, entrega su cronograma de adelantos directos y de materiales. Ese cronograma se va cumpliendo en el tiempo, para eso está el supervisor. Entonces, el contratista pide su adelanto directo y la entidad pública se lo da. O sea, sin que haya un
una certificación de que ha hecho algún avance, porque justamente es el objetivo del fideicomiso, que recibe el dinero y con ese dinero él comience a desarrollar digamos, la obra pública. Posteriormente, de acuerdo al cronograma de avance, él va pidiendo adelantos de materiales para que vaya recibiendo ese dinero y siga avanzando la obra. En el camino hay algunas amortizaciones que aplican las entidades públicas para ir cubriendo el adelanto directo que recibió, pero ya es mínimo. O sea, va completándose la obra y cuando llega el último, prácticamente la obra está avanzada al 100% de tal estado, ¿no? Es así como funciona. O sea, que al contratista le conviene más un fideicomiso por adelanto directo porque no va a tener que hacer entrega de una carta fianza. Solamente firma el acuerdo de fideicomiso y él igual va a recibir todo el adelanto directo en su cuenta. Como yo lo manifesté un rato, la figura del fideicomiso es de mucho interés para el contratista interviniente porque tiene un ahorro financiero enorme respecto a la carta fianza, ¿no? En la carta fianza tienes que dejar un cash collateral como garantía, que en algunos casos, dependiendo del riesgo del contratista interviniente, puede ir desde el 30 hasta el 100% de la propia carta fianza, adicional al costo o adicional a una garantía adicional de inmobiliaria que pueda pedirle la entidad financiera. En el fideicomiso no. En el fideicomiso sí, nosotros como fiduciario, lo dije hace un momento, nosotros pedimos entre 2 a 3 cuotas de la comisión de administración, pero que comparativamente no tiene nada que ver con el costo de la carta fianza, que es mucho más alta, ¿no? Entonces ahí sí hay riesgo pues de que el contratista se quede con todo el adelanto directo y no haga nada. Es imposible porque como dice Martín, no va a quedarse con la plata en el momento cero, con el riesgo de que inmediatamente la entidad pública lo cambie por otro, porque el contrato está blindado. O sea, si él no cumple, lo cambian inmediatamente. Ahí no hay que yo reclamo, no, ahí no cumples, cambio al contratista interviniente por otro. Y él pierde todo. Eso lo establece el contrato de fideicomiso. Correcto, sí. Eso se establece en el contrato de fideicomiso. Sí. Ya, porque eso también me llamó un poco la atención, ¿no? Es decir, el cambio del contratista significa resolver el contrato de ejecución de obra. O sea, la entidad pública tendría que resolver el contrato de ejecución de obra, ¿no? Para volver darle esa obra pues a otro contratista. Mira, en el caso de, por ejemplo, de reconstrucción con cambios que están aplicándose figuras de contrato NEC, hemos tenido esa figura. Hay un contratista que no cumplió y los subcontratistas están asumiendo, entre comillas, la labor de contratista y están siguiendo con la obra. ¿Te das cuenta? Yo tenía la idea que un fideicomiso era como una especie de contratar a alguien que administre el dinero, ¿no? O sea, el adelanto nunca llega a la cuenta del contratista, sino el fideicomiso va haciendo los pagos según se vaya requiriendo. Yo pensé que funcionaba de esa manera, pero ahora tú me dices de que no, que todo el dinero de adelanto directo va a la cuenta del contratista. Acuérdate que es adelanto directo de materiales. Hay un adelanto directo, es el inicial, no Claro, es toda, no es todo, es solo el inicio, es una partecita. Es una partecita, no estoy diciendo que, por ejemplo, si la obra es 1 millón, yo le voy a dar como adelanto directo 1 millón, no, es una partecita. Por eso es que el contratista interviniente presenta su cronograma de adelantos, ¿me entiendes? O sea, eso está normado, no es que yo como adelanto directo, acuérdate que como adelanto directo, a lo más se le puede adelantar el 10%, si no me equivoco, si es que no 20%. Estoy, 10, 20%, entonces, ese es lo máximo que puede recibir de adelanto, no es que le voy a adelantar toda la obra, no, solo es la parte de adelanto directo. Todo el 20%, pues. Así es, correcto. Mi idea del fideicomiso era que había un administrador del dinero para que justamente el contratista no lo administre y de esa manera ese dinero esté garantizado. No, lo demás sí, el adelanto directo se entrega en el momento cero, así está establecido en el contrato de fideicomiso y en la ley de contrataciones. Perfecto. Es por eso se le llama adelanto directo. Por eso esa partecita se llama adelanto directo, justamente por eso. Perfecto. Hay dos preguntas que más o menos están un poco, que pueden aclarar un poco más el tema, ¿no? En primer lugar nos dice Juan Llovera, te voy a dar las dos preguntas, ¿ya? Que pueden aclarar de repente un poco el tema. Juan Llovera nos dice, ¿quién nombra al supervisor del fideicomiso?
Y Henry Paitán luego nos dice cuál es la función del supervisor del fideicomiso. Para ver cómo se maneja ese dinero, ¿no? Dentro de las funciones de COFIDE como fiduciario y de cualquier otro fiduciario dentro de estos fideicomisos de adelanto directo y de materiales, es el fiduciario quien selecciona o presenta una terna, mejor dicho, una terna de supervisores para que a partir de ahí se escoja el supervisor del fideicomiso. Acuérdese que el supervisor del fideicomiso es pagado por el contratista interviniente, no por la entidad pública. Lo paga el contratista interviniente. ¿Reporta a la entidad pública? Sí, porque son los ojos y oídos de la entidad pública. No le reporta al contratista interviniente, son los ojos y oídos de la entidad pública porque es la que a través del supervisor de la entidad pública va a velar porque la obra y los adelantos se estén cumpliendo de acuerdo al cronograma de avance de obra que ha presentado el contratista interviniente. O sea, La segunda pregunta, ¿cuál era? Discúlpame. El contratista es el que, me dices, presenta una terna de supervisores y de ahí se elige un supervisor. No, no. COFIDE presenta la terna. COFIDE presenta la terna de... Sí. En el contrato de fideicomiso se establece una relación de contratistas de supervisores y se sigue un procedimiento. En COFIDE tenemos un procedimiento, o sea, no es que al ojo nombremos, no. Hay un procedimiento que internamente nosotros seguimos, experiencia, costo y otras variables más, que determinan finalmente cuál es el supervisor que se elige para esa obra. Perfecto. Ya, pero o sea, lo elige también COFIDE. O sea, COFIDE presenta la terna y de esa terna COFIDE mismo elige a uno, según las características de la obra. ¿Correcto? Ok, sí. Perfecto. La siguiente pregunta era, ¿cuál es la función del supervisor del fideicomiso, no de obra? Es justamente velar por que los adelantos directos y materiales estén siguiendo el cronograma y se hayan gastado o se gasten de acuerdo a lo que el contratista interviniente digamos, puso en sus bases y puso en su cronograma de adelanto de obra de directo y material, en su cronograma de pagos, que normalmente son en la primera mitad del proyecto, tú lo sabes, donde se van produciendo estos adelantos, ¿no? Ya, o sea, controla el uso de los fondos del fideicomiso. Correcto, sí. Sin autorización de él no hay un pago fuera del fideicomiso. Así es, no lo hay. O sea, los desembolsos se hacen directamente al contratista, no se hacen, por ejemplo, al proveedor de contratista que dice, oye, yo quiero cemento. Podría ser, ¿ah? No, sí. No, podría pasar también eso. Podría pasar. Yo creo que sería mejor, ¿no? Para que el contratista no maneje ese dinero y no, imagínate, ¿no? Sí, claro. Nosotros como fiduciario podemos pagar directamente al contratista, en el caso que pueda hacer, por ejemplo, sueldos, o podemos pasar directamente a los proveedores del contratista por, qué sé yo, pago de materiales, ¿no? O sea, en esa parte nuestros contratos de fideicomiso están establecidos de esa manera, ¿no? Me parece lo más claro, lo más lógico. Sí. A ver, hay esta pregunta de Wilson Thomas, te la leo por favor, ya, o se las leo. Dice, en un proceso de selección de una obra, durante la etapa de consultas y observaciones, los participantes solicitaron la incorporación de la constitución de fideicomisos para adelanto de obras. Sin embargo, el comité de selección no acogió dicho pedido. La consulta es, posterior a la firma de contrato de obras, ¿se puede incorporar la constitución de fideicomisos para adelanto de materiales? Creo que es una pregunta más legal para Martín. Sí, hay una modificación que hubo en una norma, creo, Martín, no sé si tú podrías complementar. Sí, correcto, sí, es cierto, es afirmativa la respuesta, sí se puede. Hay un plazo inclusive que establece la norma, no tengo ahorita la modificación última de ese decreto supremo, pero sí, hay un plazo inclusive que está recogido en la norma, o la modificatoria, perdón, de la norma, donde se permite, digamos, introducir una adenda al contrato de obra y poder introducir finalmente el fideicomiso en reemplazo de la carta de fecha de adelanto. Sí se puede. Perfecto. Tenemos dos preguntas más. Henry nos dice, en ese contexto, ¿el supervisor del fideicomiso debería entregar el adelanto directo en función a los gastos del contratista? Como te digo, el adelanto directo se otorga en el momento cero prácticamente. Ahí la labor del supervisor es que posteriormente en los siguientes avances
este adelanto directo que se otorgó en el momento cero vaya amortizándose. Por decir, ¿qué digo amortizándose? ¿O qué quiero decir con la palabra amortizando? Si, por ejemplo, yo entregué 10.000 soles y esos 10.000 soles debió alcanzar para hacer un cuarto, por decir, estoy simplificando, ¿ya? Entonces, el supervisor en el siguiente adelanto va a decir, ya, los 10.000 se dio por un cuarto, ya avanzó una pared, ya amortizó un 20%. En el siguiente, oye, ya hizo las dos paredes, ya. Entonces, él ve que ese adelanto directo vaya siendo utilizado para lo que se estableció, porque si no ve que el adelanto directo esté cumpliendo los fines, él tiene la potestad de no dar la conformidad. Perfecto. Hay otra pregunta de Wilmer López. Dice, ¿fideicomiso es igual que administración de fondos? El fideicomiso, véanlo como un tema de que nosotros como COFIDE nos convertimos como en los tesoreros de ustedes, en que administramos sus recursos, protegiéndolos de acuerdo a ley de que puedan ser embargados por cualquier problema propio que pudiera tener la entidad pública o el mismo COFIDE. Porque estos recursos están protegidos por la inembargabilidad, por ley. Entonces, ahí nosotros, como COFIDE, nos convertimos como en custodio de esos recursos para que estos recursos cumplan los objetivos por los cuales se suscribió el contrato de fideicomiso. Perfecto. Wilson, Tomás, ¿me escuchas? ¿Puedes formular tu pregunta? ¿Estás con el micro abierto? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Perfecto. Wilson. Ya, miren, tengo unas consultas más que todo en la parte legal, en cuanto al procedimiento estipulado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Miren, primero, bueno, mi pregunta que les había hecho mediante texto, me dicen que sí, en el caso de que durante la etapa de consultas y observaciones el comité lo denegó este procedimiento, me dicen que durante la firma, posterior a la firma de contrato sí se puede, ¿no es cierto? Y hacer este procedimiento. Ahora, quiero o no, el fideicomiso es un procedimiento, es una herramienta, como ustedes lo están explicando, pero igualmente es un adelanto de materiales. Ahora, por ser un adelanto de materiales, de acuerdo ¿cómo le llaman? Al artículo, al reglamento que está en el artículo 186, 85, el 82.5, el 182.5. Y el adelanto de materiales, el expediente que se presenta para adelanto de material debe ser verificado por el supervisor de obra. En todo caso, este adelanto de materiales mediante fideicomiso tiene que ser verificado por el supervisor de obra, de todas maneras. Sí, sí, correcto, sí, correcto. ¿Qué pasaría si le hago una consulta puntual? Porque me está pasando, ¿no? Una consultoría. ¿Qué pasaría si la entidad y el contratista no hacen la consulta a la supervisión, a ese filtro de la supervisión, y directamente lo trabajan con la financiera, o en este caso, por decir, con FIDE, y lo dan el adelanto de materiales? No. ¿Estarían en falta? No se puede, porque en el procedimiento está de que todo adelanto o toda salida de dinero tiene que ser con visto bueno del supervisor. No sale de obra. El supervisor de obra fideicomiso. Del fideicomiso. Pero no interviene. No, me refiero. A ver, me refiero al adelanto de materiales, El adelanto de materiales, de acuerdo al artículo 182 del reglamento vigente, debe ser revisado por el supervisor de obra, más no me refiero a no intervenimos con el supervisor de obra. Nosotros nos regimos por el supervisor del fideicomiso. El supervisor de obra tiene otro tratamiento. A ver, pero algo también que es importante comentar acá, y a raíz de la pregunta, es lo siguiente, el supervisor, o sea, si estamos frente a un fideicomiso, seguramente, y ha pasado, que el supervisor del fideicomiso también coordina con el supervisor de la obra. Entonces, hay un trabajo conjunto, un trabajo conjunto entre ambos supervisores para que este último, o sea, el primero, que es el supervisor del fideicomiso, dé el visto bueno justamente a la petición del contratista para la liberación de los adelantos. No sé si me dejo entender con esto último.
Ya, bueno, en este caso no, ahora, pues, bueno, sigo con la consulta, a ver si me pueden apoyar, ¿no? Bueno, no, en este caso, el caso puntual que les comento, la experiencia que les comento, bueno, no se hizo la supervisión de obra, no revisó este adelanto material. Bueno, pero para las amortizaciones, el que finalmente aprueba las valorizaciones de obra, ustedes saben, es el supervisor de obra. El que aprueba las valorizaciones, el pago de valorizaciones de obras es el supervisor de obra. Y ahí el supervisor de obra se supone que es el quien controla las amortizaciones de adelantos materiales. En este Correcto. caso, la consulta es, se supone que para un adelanto materiales con fideicomiso, el contratista ha presentado su calendario de adquisición de materiales. A ver, claro, cuando estamos frente a la carta fianza de adelantos, solo tienes un supervisor, que es el supervisor de la obra. Ahí eso tiene que estar clarísimo, ¿eh? Repito, cuando tú estás frente a la garantía de la carta fianza, solo tienes un supervisor de la obra, que es el único que va a validar, digamos, esas valorizaciones y demás que comentabas. Cuando tienes la figura del fideicomiso, ya no tienes un supervisor de la obra, sino tienes un supervisor también del fideicomiso. Entonces tienes dos supervisores. Ahora, en el caso del fideicomiso, para que se libere esos recursos, ¿no?, del fideicomiso, el supervisor del fideicomiso va a tener que dar su visto bueno a ese requerimiento de pago de parte del contratista. Y va a tener que revisar también las valorizaciones, y eso en muchas ocasiones lo hace en conjunto de la mano con el otro supervisor de la obra. Entonces, repito, tienes dos supervisores, el de la obra y del fideicomiso. Pero el que va a validar a nosotros, o el que vale a nosotros para liberar esos fondos, es el visto bueno del supervisor del fideicomiso. ¿Fui más claro hasta eso o no? Pregunto. Sí, claro, en cuanto al fideicomiso, sí, está claro, está claro. Ahora, Ya. yo me voy más que todo, en este caso, a ver, yo soy el supervisor de obra. Tengo a mi lado el supervisor de fideicomiso. El supervisor de fideicomiso, así como ustedes lo dicen, va a controlar, digamos, los pagos a los proveedores o al mismo contratista. Ya, ese es en cuanto al propio adelanto. Pero yo me refiero a la obra en sí, Hay un contrato de por medio entre la entidad y el contratista. El adelanto de materiales, que es el 20%, tiene que ir amortizándose. Y esa amortización, de acuerdo a la ley de contrataciones, se hace con un calendario de adquisición de materiales. Ese calendario, mi consulta es, ese calendario de adquisición de materiales, para que el contratista solicite su adelanto de materiales por fideicomiso, lo presenta en este procedimiento digamos, con fideicomiso. No. Ya, lo que te refieres, ya entendí, perdón. Ya, en la parte de la autorización, no, esa parte solo va a ver el supervisor de la obra, más no el supervisor del fideicomiso. Porque ya la labor del supervisor del fideicomiso ha sido justamente liberar esos recursos que están en el fideicomiso. Nada más. Ya el resto de las valorizaciones y las amortizaciones, eso lo hace el supervisor de la obra. Ahora sí que se entiende mejor. Sí, ya, claro. Ahora, falta que me respondan. En el adelanto material con fideicomiso, ¿el contratista presenta algún calendario de adquisición de materiales o no? No. Lo que va a presentar, o sea, lo que el Estado o la entidad, digamos, junto con el contratista, no va a presentar a nosotros como fiduciarios, es el cronograma para los adelantos de la obra, nada más. Es solo en global. Correcto, nada más. Pero ya entendí. Ahora, otra consulta, si me permiten. El monto del adelanto de materiales es, bueno, según reglamento no debe pasar del 20%. ¿Cómo le llaman? Las comisiones de pago que se hacen durante el procedimiento del adelanto de materiales con fideicomiso, ¿están dentro del 20% o salen del 20%? Porque, miren, les hago esa pregunta, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en la experiencia que les comento, por decir, la obra es de 1 millón. El adelanto de materiales, según reglamento máximo, si es el 20% máximo, debe ser 200,000 soles redonditos. ¿Qué pasa si en el contrato de fideicomiso no es 200,000, por si es 205,000 soles? No, ahí está fuera del presupuesto, ¿verdad? O sea, está fuera de esos adelantos.
entiendo que esos adelantos no salirían, digamos, ir para pagar, digamos, la comisión de los fiduciarios. Eso no iría a ocurrir. ¿No? Eso No va por debería, afuera. Ahora, no debería correcto, ocurrir, ¿no es cierto? es correcto, sí, es correcto. Sí. O sea, la Ya, idea es que esos adelantos simplemente se destinen para los materiales, para la obra per se, nada más. ya, perfecto, perfecto. Ya, ese era muy agradecido, ya tengo un poco más claras ya las Wilson, cosas. gracias por tu pregunta. A ver, vamos a ver, ya estamos sobre la hora. Como hemos entrado un poquito tarde, no sé si José y Martín damos paso a la última pregunta. Escuchamos la última pregunta, Oscar. A ver, está Juan Cuerguayo con la mano levantada, Enrique Espinosa, Henry Paitán, pero ninguno habilita el micrófono. Tengo 4 manos levantadas ahorita. A ver, el primero que habilita su micrófono va a hacer la pregunta. Habiliten su micrófono, por favor, Henry. A ver, Henry, te escuchamos. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la capacitación. Lo que quería consultar netamente y explicar algo del procedimiento de la ejecución de obras según el reglamento de la ley de contrataciones. Si bien es cierto, el adelanto directo sí lo otorgamos a los 8 días de la suscripción del contrato, pero eso es, y el adelanto de materiales al inicio de la ejecución de la obra, cuando se inicia la ejecución de la obra. El adelanto de materiales no se le otorga el total, no se le otorga según un cronograma de adquisición de materiales e insumos que se presentan en la suscripción del contrato. Y mi pregunta era, ¿cuál era la función del supervisor del fideicomiso, ¿no? Anteriormente? En función a eso, yo creo que el supervisor del fideicomiso se basa también en las normas de la ley de contrataciones, ¿no? Que nos indica, según su calendario de adelanto de materiales del mes que corresponda, le otorga los adelantos. No es que todo el adelanto de materiales le otorgamos de una sola vez, ¿no? Porque imagínense, tenemos un proyecto de 4 meses y yo le otorgo el adelanto de los materiales de los 4 meses, ¿no? ¿Cómo cautelo esos recursos nosotros? ¿Cómo cautelamos? ¿Y cómo cautelamos el desvío de los fondos, ¿no? Si bien es cierto, si el contratista incumple en la adquisición de materiales, nosotros tal vez podríamos resolver el contrato y ejecutar las cartas fianza, ¿no? En función a eso, ¿qué procedimiento salvaguarda la entidad, aparte de resolverle el contrato? Algo similar como ejecutar las cartas fianza, el fideicomiso. ¿Qué procedimiento deberíamos hacer, por ejemplo? Esa es la consulta. Gracias, Henry. Martín, José. Sí, gracias por la pregunta, es muy buena. Pero creo que yo por momentos ya lo mencioné anteriormente, ¿ah? Lo que pasa es que, a ver, claro, en el fideicomiso, efectivamente, la liberación de estos adelantos es gradual, es por tramos. No es en un solo porrazo, perdón por la expresión, digamos que se entregue esto al contratista, digamos, para adquirir los materiales y demás. No, esto es gradual, eso es en función de un programa. Ahora, lo que, basado en la experiencia, como tampoco, a ver, lo que pasa es que en el reglamento operativo de la ley de contratación del Estado, solo está previsto, me parece que lo menciona en 2 artículos, nada más, el tema del fideicomiso. Y en el caso del supervisor, solo se menciona una sola o 2 veces en la 185. Entonces, tampoco no hay mucha regulación al respecto. Pero lo que se ha hecho en las buenas prácticas, digamos, ya en el contrato de fideicomiso, es que, claro, el supervisor tiene esa labor de verificar, digamos, junto con las valorizaciones y las facturas y, bueno, y demás documentos, digamos, que va a emitir, o sea, y que va a entregar, digamos, el contratista, va a verificar junto de la mano siempre también, en muchas ocasiones, del supervisor de obra, porque el supervisor del fideicomiso tiene que conocer al supervisor de la obra para justamente, en forma, digamos, conjunta, revisen bien ese tema y le den el visto bueno para luego este documento, ¿no? O este requerimiento termine en manos de la entidad y la entidad finalmente dé el visto bueno final para que nosotros podamos liberar los recursos que están en el fideicomiso a favor del contratista. Entonces, hay todo un procedimiento. Ahora, yo ahorita no tengo la mano lamentablemente de un contrato de fideicomiso, pero, digamos, cuando ya estemos frente, digamos, trabajando uno, ahí están las cláusulas donde justamente se establece cuál es el paso a seguir que tiene que hacer el contratista y, por otro lado, también cuáles son las obligaciones que ejerce
o que asume el supervisor del fideicomiso dentro del marco de esa estructura, digamos, ¿no? Estamos comentando. Entonces, hay obligaciones que tiene que cumplir el supervisor del fideicomiso para justamente no incurrir en una falta. Y en el caso que el contratista, digamos, si incurre en una falta o incumple con su obligación frente a la entidad misma puede gatillar, como voy a repetir, el reemplazo o el cambio del contratista para no dilatar más la obra y, digamos, y cuando ingrese este nuevo contratista pueda continuar con la entrega de esos adelantos, digamos, a favor del nuevo contratista. Pero la idea es, o sea, aquí detrás de esto, la idea es no dilatar más, digamos, la ejecución de la obra en sí, ¿no? Ahora, finalmente, si aquel contratista, digamos, que recibió los adelantos o una parte de los adelantos lo destinó para algo que no debió ser, claro, finalmente la entidad tendrá que repetir contra ese contratista y tendrá que utilizar las acciones legales para recuperar ese dinero, digamos, que ha utilizado de mala manera o mala forma, digamos. Entonces eso también está previsto, claro, eso finalmente lo hace la entidad, no lo hace el fiduciario, ¿no? Eso lo hace la entidad, digamos, ya luego que este señor o ese contratista salga, digamos, dentro del esquema fiduciario como tal. Pero esa es la respuesta, digamos, que por ahora puedo dar. No sé si José quiere complementar lo que acabo de decir. Gracias. Conforme, Martín. Perfecto. Martín, José, estamos sobre la hora. Hay algunas preguntas más en el chat. Yo el día de mañana les voy a enviar a ustedes el reporte de asistentes y ahí van a encontrar algunas preguntas también que han enviado al chat. De repente las pueden contestar. Y algunos de los que nos están siguiendo que no haya podido formular su pregunta, en la pantalla están los correos de nuestros expositores. Les pueden escribir y formular sus preguntas directamente, que ellos gustosamente las van a contestar. Antes de despedirnos, les recordamos que, como siempre, todos los jueves tenemos seminario y la próxima semana se va a dictar el tema procedimientos de resolución de contratos, que estará a cargo del abogado Juan Carlos González Salinas, del estudio Salinas. Están todos cordialmente invitados, jueves 29 de 6 a 7:30 de la noche. Les dejo con José y Martín para que den su saludo, su despedida, y luego ya nos despedimos de ustedes luego de que escuchemos a José y Martín. Adelante, José y Martín, para la despedida. Oscar, ante todo, gracias a tu persona y a Licita Fácil por invitarnos a esta presentación esta noche. Siempre es enriquecedora no solo la exposición, sino también las preguntas que recibimos del público asistente. Nos permite a nosotros siempre estar investigando más y tener más elementos para poder nosotros tener mejores estructuras fiduciarias a favor no solo de las entidades públicas, sino también de los contratistas intervinientes, ¿no? Entonces, quedamos nosotros atentos a las consultas adicionales que por tiempo no hemos podido absolver. En la pantalla ustedes ven nuestros contactos, quedamos a su disposición y muchas gracias por su tiempo, su paciencia y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adelante, Martín. Gracias, José. Nuevamente, Oscar, un placer nuevamente de estar acá contigo y con tus distinguidos invitados. La verdad que a mí nos hubiese encantado tener más tiempo, digamos, de poder aclarar ciertas dudas. Yo agradezco de corazón, repito nuevamente, estas preguntas que han sido muy buenas y han enriquecido justamente la presentación. Y esa es un poco la idea, ¿no? Finalmente, ¿no? Ahora, efectivamente, debido al tiempo, no podemos, digamos, quedarnos más tiempo, pero en la pantalla pueden ver ustedes nuestros contactos para, encantados soy gustosamente de poder atenderlos y brindarles todas las aclaraciones o todas las soluciones al respecto. Por otro lado, digamos, desearles a todos ustedes una feliz Navidad, un próspero 2023. Va a ser un año interesante el que se avecina y se viene, con temas electorales y demás. Deseamos, ojalá, que Dios nos dé, digamos, la oportunidad de tener mejores autoridades, ¿no?, en este país. Y desear nuevamente que todos estén muy bien, cuídense muchísimo, por favor, y nuevamente será para una siguiente oportunidad. Gracias, Oscar, nuevamente por todo, ¿eh? Gracias, José. Gracias, Martín. Por si acaso, las diapositivas están publicadas ahí en el panel de control, en la sección que dice documentos 3 de 5. Desde allí pueden descargar las diapositivas. Y la grabación del seminario la pueden solicitar al correo webinar@comprasestatales.org. En el canal de YouTube estará publicado la siguiente semana todavía, pero el que quiera ver el video en vivo, tal como ha salido el día de hoy, le podemos dar un acceso, ¿no?, escribiéndonos al correo, repito, webinar@comprasestatales.org. Muchas gracias por su asistencia, que pasen una feliz Navidad
y nos reencontramos la siguiente semana, jueves de 6 a 7:30, con el tema procedimientos de resolución de contrato. Gracias, José. Gracias, Martín. Mis saludos también a los funcionarios de COFIDE que nos permiten hacer estos eventos. No, gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan. Será hasta otra oportunidad con ustedes. Que tengan un buen fin de semana y también una feliz Navidad para ustedes, José y Martín. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, gracias.